Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos con nosotros un invitado que no necesita presentación. Un invitado con el que vamos a conversar sobre todos los temas relacionados con la economía y también con la inversión. Y un invitado con el que queremos dejar muchos conceptos claros que tienen que ver con cómo debemos entender el mundo económico para tener éxito. Este invitado es Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No voy a decir muchas cosas de ti porque saben muchísimo de ti ya todos los que ven nuestro canal. Lo que sí quiero saber y lo que quizá no sepan es cómo llega Juan Ramón Rayo a el pensamiento de que hoy hablas, a toda la concepción del mundo y de la economía que hoy tienes y cuál es ese proceso que te ha llevado donde estás hoy. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la entrevista, que seguro que se desarrollará muy bien y será muy interesante. ¿Cómo llego aquí? Bueno, en parte yo me empecé a interesar por la economía bastante joven, en un periodo finales de los 90, recuperación económica de España después de un periodo de crisis bastante importante, año 93, año 94, donde también llegamos a tasas de paro del 25%. Y claro, ver un cambio tan notable en pocos años, desde que empiezas a tener algo de memoria hasta que vas viendo ya la recuperación, el crecimiento, incluso un crecimiento luego que se vuelve burbujístico, pues claro, te hace plantearte por qué pasan estas cosas, por qué la economía puede girar de una manera tan drástica y afectar tanto a la vida de las personas cuando se está destruyendo masivamente empleo o cuando se está creando. Y bueno, a partir de ahí empiezas a investigar un poco sobre economía y bueno, me topé un poco de casualidad con el libro de La economía en una lección de Henry Hazlitt. Y ese libro me marcó mucho porque tiene una idea muy simple que luego va aplicando a lo largo del libro y que transforma, yo creo, la visión que ha de tener un economista para ser un buen economista. Y lo que decía Hazlitt es que los economistas no tienen que fijarse solo en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. No solo en las consecuencias inmediatas de las políticas, sino también en las consecuencias a largo plazo. Y claro, yo de adolescente, como todos, tenemos ciertas intuiciones sobre cómo funciona la economía que en muchos casos son intuiciones completamente incorrectas. Y este libro va desmontándolas una a una, especialmente en materia de keynesianismo, ¿no? El keynesianismo, la idea de que el gobierno puede crear empleos y estimular la demanda, que es mejor que haya una persona con empleo, aunque sea a costa de destruir riqueza en otras partes de la economía para darle así un puesto de trabajo. Bueno, todo este conjunto de ideas, que las guerras pueden generar prosperidad, que también es algo que se escucha desgraciadamente mucho. Y el libro las va desmontando con una simplicidad y con una lógica tan apabullante que te das cuenta de que para ser economista no basta con actuar o con hablar por mera intuición, sino que tienes que pensar de manera muy profunda las cosas y tratar de ver mucho más allá. Y eso pues me cambió el chip y más que, ya digo, las conclusiones a las que llega el libro, que son conclusiones que grosso modo he sido compartiendo, sobre todo lo importante fue el cambio metodológico, el cambio de enfoque que consiguió ese libro. Es interesante, Juan Ramón. Yo quería preguntarte, porque muchas veces lo que vemos es que una palabra utilizada en la política de una manera, al final parece que crea digamos, en las personas se puede emplear tortuosamente esa palabra y acabar entendiéndose por otra cosa, ¿no? Entonces, me gustaría que explicaras el liberalismo en sí mismo, qué es como tal el liberalismo y por qué quizás la gente lo entiende mal. Yo te he dado una idea, que es mi idea, ¿no? Yo creo que hay un uso un poco tortuoso de las palabras muchas veces por la política y al final pues acaba fijándose una idea en la cabeza que no es la correcta. ¿Me podrías aclarar un poco el liberalismo, qué es para ti y cómo lo ves tú? Claro, pensemos que el liberalismo es una corriente filosófica que tiene 400 años, no llega, pero casi 400 años, ¿no? Entonces, claro, ha sido una corriente que ha evolucionado mucho, que ha trabajado mucho los conceptos, que desde mi punto de vista es la corriente que marca
las bases políticas modernas. Es decir, hoy, a pesar de que estemos en sociedades donde el Estado cada vez pesa más y donde el Estado controla cada vez más, es cierto que en Occidente vivimos en sociedades cuyos pilares son pilares liberales, veremos cuánto dura, pero siguen siendo pilares liberales. Y por tanto, es una filosofía que ha tenido una influencia enorme y que, sin embargo, en las últimas décadas ha ido decayendo, aunque los pilares siguen siendo, pero evidentemente el Estado ha ido creciendo, ha ido ocupando cada vez más sectores. Y por tanto, lo que en algún momento pudo ser que todos eran liberales en política, ¿no? Porque, bueno, si al final defiendes un régimen político liberal, pues con matices, pero todo el mundo es liberal, hoy, pues ya nadie ha reivindicado las ideas profundas del liberalismo. Eso no quita para que haya políticos que, no atraídos por las ideas profundas del liberalismo, por las ideas radicales, si lo queremos en el buen sentido de la palabra, es decir, de ir a la raíz de las ideas, sí que les gusta la palabra liberal. Porque el término liberal es un término bonito. Es un término bonito. Suena muy bien. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la izquierda, el socialismo, tiene también ya su propia simbología, sus propios términos que atraen al personal. Claro, la derecha, y aquí derecha lo defino simplemente como no izquierda, correcto, porque la derecha en general se suele definir reaccionariamente, es decir, yo soy todo aquello que no es la izquierda, aunque claro, no izquierda puede ser el fascismo o puede ser el liberalismo, ¿no? Pero, todo lo que no es izquierda, la derecha lo tiende a abrazar. Y claro, si la derecha necesita una especie de palabra bonita con la que identificarse, con la que no generar miedo, pues bueno, puede ser interesante para la derecha coger el término liberal. Ahora, más allá de la etiqueta, que son útiles para categorizar más o menos, para tener una primera aproximación, las etiquetas pueden ser muy esclavizadoras, pueden ser muy tramposas, en la medida en que simplifican mucho conceptos o ideas que son muy complejas y que no se pueden encapsular con facilidad, ¿no? Y entonces la derecha ha hecho eso, ha cogido el término liberalismo, se lo ha intentado apropiar y claro, si la derecha es todo lo que no es izquierda y la derecha a su vez dice que es liberal, pues claro, se asocia al liberalismo con ideas que no son en absoluto liberalismo, ¿no? Entonces, y por resumir, ¿el liberalismo es antiizquierda? Según como entendamos izquierda, sí. Ahora, ¿todo lo que es antiizquierda es liberalismo? Desde luego no. El liberalismo también no solo es antiizquierda, sino anti muchas cosas que hoy se llaman de derechas. Correcto, es un detalle. Una de las ideas del liberalismo y una de las cosas en las que yo estoy absolutamente de acuerdo es que la libertad es la base del crecimiento económico. Uh-huh. Y la libertad, cuanto mayores cotas de libertad, mayor crecimiento vamos a ver. Es curioso conocer que uno de los grandes periodos de crecimiento económico más largo, con menos inflación y con menos problema, es en Estados Unidos postcolonial, es decir, donde casi no hay Estado, donde no hay política económica, donde no hay... Y hay un crecimiento económico porque dejas a la gente actuar en libertad. Y eso va creando, pues con las dinámicas del mercado, mayor crecimiento económico. ¿Por qué tú crees, y esta es una opinión, ¿por qué tú crees que esto es así? ¿Por qué la libertad realmente está unida a mayor crecimiento económico? ¿Y por qué esto se entiende tan mal? ¿Y por qué no gusta nada que sea así? Porque eso es cuestiones que no gustan que sea así. Aquí hay una anécdota que suele contar el profesor Carlos Rodríguez Brown, que creo que es bastante significativa. Cuando estuvo Karl Popper en España, le hicieron una pregunta muy parecida a esta. Carlos Rodríguez Brown y Pedro Schwartz le dijeron ¿por qué la libertad, además de ser buena, o positiva o defendible por sí sola, porque es lo que permite que la persona viva la vida como la persona la quiere vivir, genera prosperidad? Y Popper dijo, es una feliz coincidencia. Es decir, Popper lo que vino a decir es está bien que la libertad genere prosperidad, pero lo importante de la libertad no es solo que genera prosperidad, es sobre todo que la libertad es un fin en sí mismo que merece ser defendido, aun cuando no genera prosperidad. Pero si además genera prosperidad, pues tanto mejor, ¿no? Y desde luego no es una coincidencia que libertad individual vaya de la mano de prosperidad, sobre todo cuando se trata de cómo nos coordinamos millones de personas para, entre todas, incrementar el bienestar de todos nosotros, ¿no? Es decir, cómo conseguimos coordinar sociedades y órdenes que son muy complejos. ¿Cómo logramos esto si no es a través de la libertad?
¿no? Porque la alternativa que hemos conocido en el siglo XX era la alternativa de la planificación central. Que un señor o un grupo de señores muy listos desde arriba nos dijeran a todos lo que tenemos que hacer para maximizar nuestro bienestar. Y eso hemos visto que no funciona. Y creo que es relativamente intuitivo de entender por qué no funciona. También es intuitivo pensar que funciona, porque la idea de necesitamos un arquitecto, un ingeniero, necesitamos un creador inteligente que planifique cómo ha de ser el mundo y cómo ha de ser la naturaleza, pues también está muy arraigada en nosotros. Pero creo que sí que hay alguna intuición por la cual podemos comprender por qué la planificación central no funciona. Imaginemos que ahora un grupo de políticos, por muy sabios que fueran, incluso premios Nobel, dijeran nosotros vamos a planificar el progreso científico de toda la humanidad. Les vamos a decir a todos los científicos de todas las disciplinas qué tienen que investigar, cómo tienen que investigar, para qué tienen que investigar. Creo que rápidamente todos diríamos, usted puede ser muy bueno en este campo concreto del conocimiento, pero en otros no. Entonces, ¿cómo va usted a pretender dirigir a otros que saben mucho más que usted en ese campo? Bien, pues en economía pasa 3/4 de lo mismo. La libertad es lo que permite a cada sujeto probar y experimentar dentro de su área restringida de conocimiento cómo cree que puede mejorar la vida de los demás. Y uno lanza un plan, que es un plan empresarial, y si ese plan empresarial triunfa y pasa al test del mercado, esa empresa crece, esa empresa prospera, y esa empresa crece y prospera generando bienestar. Que una persona a través de su empresa lo hace mal o no lo hace suficientemente bien porque hay otras que lo hacen mejor, pues esa empresa es desplazada, y otras formas de coordinar a las personas mejores que la anterior son las que prosperan. Con lo cual, la libertad lo que favorece es una prosperidad emergente, de abajo arriba, no una supuesta prosperidad planificada de arriba abajo, que al final lo que genera es un caos absoluto, en contra de lo que se suele pensar, porque se suele pensar que la planificación da lugar al orden, pero la planificación da lugar al orden solo cuando el orden de complejidad es muy reducido y por tanto cognitivamente somos capaces de abarcarlo. Cuando nos desborda lo que queremos planificar, tratar de planificarlo solo da lugar al caos más absoluto. Y respecto, porque una de las cosas que, digamos, la base del capitalismo como tal, que pueda ser el ahorro, claro, vivimos en un entorno casi de un capitalismo de deuda, o sea, como si se hubiera dado la vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocarías esa idea de si el ahorro es positivo y queremos buscar cierta libertad, en este caso financiera, ¿qué es lo que dirías a la gente respecto de esa búsqueda de la libertad financiera? Sí, es una cuestión muy interesante porque efectivamente en los últimos tiempos hemos terminado vinculando capitalismo con consumismo, cuando en realidad son dos cosas bastante contrapuestas. No es que el capitalismo no implique consumo, claro. El capitalismo también implica consumo porque al final uno puede decir que el objetivo último de toda actividad económica es consumir, es tener bienes que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Pero el consumismo es algo más, es una obsesión, una compulsión por consumir, es consumir por consumir. Y eso es muy anticapitalista, porque el capitalismo se fundamenta en la acumulación de capital y el capital viene del ahorro. El ideal capitalista es el rentista victoriano, para entendernos, es decir, la persona muy ahorradora que ha efectuado muchas inversiones, no solo dentro de su país, sino también fuera de su país, y vive de las rentas del capital. Y vive de las rentas del capital también, no solo porque las rentas sean cuantiosas, sino porque es una persona relativamente austera, que no despilfarra y que, por tanto, con sus rentas tiene suficiente para ser autosuficiente, ¿no? Y esto creo que es importante de cara incluso ya no solo a la propia prosperidad del capitalismo. Cuanto más ahorremos, cuanto más capital, cuanto más ahorro haya y más tipologías distintas de capital, no solo ahorro muy conservador, sino también ahorro que esté dispuesto a asumir distintos perfiles de riesgo y distintas aventuras empresariales, cuanto más ahorro y más diversidad de tipologías de ahorro haya, más crecerá, más acumularemos, más capital acumularemos, más invertiremos y más crecerá el capitalismo. Pero digo, no solo es importante para esto, sino en cierta medida también para la propia estabilidad del sistema capitalista. Si tuviéramos sociedades como las que describe Marx, no digo que el capitalismo no funcionara, incluso ahí el capitalismo sería bueno para los trabajadores, pero sociedades donde
todo el mundo sea un proletario, menos un pequeño grupo selecto de capitalistas que son los que ahorran y proporcionan el capital, son sociedades muy potencialmente inestables, son sociedades que pueden caer muy fácilmente en la demagogia y en el populismo socialista de, oye, y si les robamos a estos pocos todo lo que tienen y nos lo repartimos, ¿no vamos a ser más prósperos? Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de estabilidad del capitalismo, creo que también es muy positivo que avancemos hacia lo que podríamos llamar sociedad de propietarios o sociedad de capitalistas, es decir, una sociedad donde el trabajador, vale, tenga sus rentas del trabajo, pero también tenga sus rentas del capital. Y además, si vamos a sociedades donde, como algunos dicen, se va a acabar el empleo porque todo va a estar automatizado, bueno, esas sociedades, si llegáramos ahí, que yo creo que en algún momento futuro sí llegaremos, pues no tiene ni por qué ser este siglo, algunos lo plantean como si vaya a ser dentro de 20 años, correcto. No soy tan optimista, pero bueno, en algún momento probablemente se llegue, es decir, podemos llegar a un nivel de automatización tan grande, incluso a través de inteligencia artificial, que es verdad que el trabajo deje de ser un factor complementario del capital y el capital sea autónomo y el capital pueda producir por sí solo. Ahí, precisamente, sería muy importante que todo el mundo tuviera rentas de capital. Es decir, que todo el mundo viviera de las rentas del capital acumulado. Y para eso es fundamental que la gente ahorre, invierta y reinvierta las rentas del capital. Por tanto, sí, creo que capitalismo es consustancial al ahorro y creo que hay que fomentar esa cultura financiera que conduzca a todos los públicos, no solo a aquellos que tengan mayor capacidad de ahorro, sino incluso a las personas que crean que no tienen capacidad de ahorro, que intenten buscar esa capacidad de ahorro para ir construyendo un patrimonio personal que genere rentas y que podamos, o esas rentas sean susceptibles de ser reinvertidas y de acumular más patrimonio personal. Totalmente de acuerdo contigo, aunque parece que estamos en el mundo, o sea, parece que, digamos que todo el mercado nos intenta inculcar lo contrario, sí, claro. ¿no? Que nos endeudemos y que la deuda no es mala y que la deuda está muy bien y que la deuda es fantástica y además se puede tener. Claro, pero ¿no? Es que aparte si nos endeudáramos con la concepción de que hemos de pagar la deuda y de que tenemos que ser conscientes de que habrá que hacer un esfuerzo de ahorro futuro para pagar la deuda, pues bueno, puede haber ciertas estrategias financieras que tengan sentido, pero es que parece que el mensaje sea endeúdate y despreocúpate por pagarlo. Y eso es lo devastador. Claro. ¿Y por qué ese es el mensaje en parte? Pues porque los estados es lo que aspiran a hacer. Entonces, si el estado lo tomamos como referencia del buen actuar y el estado es el que está mandando el mensaje de que no, las deudas no hay que pagarlas necesariamente, pues claro, el resto de la sociedad también se desciviliza, se deseduca y aprende vicios que no son los correctos. Y aparte de eso, es que es evidente que una sociedad de personas con ahorros es una sociedad más libre. Es una sociedad que depende menos de su jefe, sí, si claro. Eres trabajador, dependes menos de la persona que al final te está dando empleo, dependes menos del Estado y por lo tanto tienes más capacidad para tomar tus propias decisiones autónomamente, que al final tiene que ver con la libertad que hablábamos. Pero el ahorro es una pata, y tú has hablado de otra que es muy importante también, que es después qué haces con ese ahorro y es la inversión. Y aquí se llega a la gran clave, a lo que nosotros nos dedicamos, y es a la inversión. Y en este mundo de la inversión, tú pasas del ahorro al value investing. Y estás dando clases de value investing en el máster en el que impartes clases. ¿Por qué el value investing? Porque cuando hemos llegado a que el ahorro es bueno, hemos ahorrado y das el paso a inversor, te decantas por la filosofía del value investing y hablas de teoría del ciclo, que me gustaría que dijeras qué es, y escuela austríaca. Es decir, ¿qué significa esas tres palabras y por qué tienen sentido para invertir? Bueno, yo no creo que solo haya una filosofía correcta de inversión, ¿no? Es decir, al final, estrategias de inversión puede haber muchas y cada cual tiene que encontrar aquella con la que se sienta más a gusto, que entienda mejor y que considere que por su carácter, por su conocimiento, es la que mejor encaja con él. El value investing yo creo que es una filosofía de inversión muy intuitiva y muy potencialmente generalista, porque es una filosofía de inversión de sentido común. De hecho, es una filosofía de inversión empresarial. Es hacer en bolsa lo que haría un empresario montando su empresa, solo que tú no montas la empresa, tú compras empresas que ya están montadas. Y en ese sentido es más fácil, porque obviamente montar una empresa requiere muchísimos más quebraderos de cabeza. Pero el tipo de análisis que has de efectuar es el mismo que hace un empresario cuando dice, ¿me meto en este sector o no me meto en este sector? Entonces, creo que este análisis más empresarial es algo que todo el mundo
tiene el potencial de entender. Puede haber otras estrategias de inversión, a lo mejor también exitosas, pero muchísimo más complejas y que además no son escalables. Otra característica interesante del value investing es que es escalable, en el sentido de si todo el mundo lo hace, seguiría siendo bueno. Hay otras estrategias de inversión positivas, necesarias, pero que lo que hacen es corregir los errores de otros. Y no hay muchos errores para corregir, entonces a lo mejor tú localizas un pequeño nicho de mercado donde corregir errores y si solo tú los corriges ganas mucho, pero cuando muchos se meten a corregirlo desaparece la oportunidad. Claro, en el value investing también en parte se corrigen errores de valoración, claro, porque compras muy barato y si está muy barato es porque alguien no ha valorado del todo correctamente, pero aunque se redujera el margen de error que hoy permite a los value investors obtener rentabilidad, o que ha permitido históricamente a los value investors conseguir rentabilidades extraordinarias, aún en ese caso, el enfoque del value sería correcto. Sería, compra buenos negocios al precio más barato que puedas. Y eso, insisto, es algo que hace el empresario día a día y que tiene que hacer el inversor con visión empresarial. Como creo que eso es algo, la filosofía última, que todo el mundo puede entender, como creo que además tenemos muchas herramientas ya desarrolladas, ya no solo desde el campo de la inversión, sino desde el campo de la estrategia empresarial, desde el campo de la teoría económica, para integrarlo y desarrollar una estrategia inversora muy potente, creo que es algo que merece ser enseñado, que merece ser aprendido, aun cuando tú no quieras ejercer como value investor. Porque lo que está claro es que una persona, si ahorra, tiene que invertir, tiene que tomar decisiones de inversión. Tú esas decisiones de inversión las puedes tomar más o menos activamente, pero alguna decisión de inversión tienes que tomar, como mínimo a quién le confías tu dinero. Y para tomar esa decisión tienes que entender qué está haciendo la otra parte, porque si no, si solo te sumas al fondo de un gurú, que a lo mejor el gurú es muy bueno, es decir, es una fama que tiene bien ganada, pero incluso así puedes perder, porque con la volatilidad que tiene el mercado, seguro que habrá algún momento transitorio en el que el fondo le vaya mal. Entonces, si tú no entiendes que eso es parte de su estrategia o parte de su filosofía de inversión y sacas el dinero, por ejemplo, cuando el mercado está cayendo, porque no entiendes lo que está haciendo, puedes perder aunque su estrategia sea totalmente correcta. Entonces, el value es importante que mucha gente lo entienda, vaya o no a invertir según los principios del value investing, porque es, ya digo, inversión empresarial. Y luego, si le metemos teoría económica austríaca, que es una teoría económica, si lo queremos, muy concebida para ser entendida, explicada, enfocada también desde la visión del empresario, porque, de hecho, cada vez más, ¿no? A lo mejor en sus orígenes no de un modo explícito, pero sí en la actualidad el agente central de la visión austríaca es el empresario. Incluso algunos autores, a mi juicio de manera un tanto exagerada, pero bueno, poniendo de manifiesto la importancia que tiene el empresario, dice que toda acción humana, por ejemplo, Huerta de Soto, que toda acción humana es empresarial. Entonces, todo es empresarial, ¿no? Entonces, para la escuela austríaca, el empresario, desde luego, es capital, es central. Coger una visión empresarial de la inversión, mezclarla con una teoría económica desde los zapatos del empresario, tiene todo el sentido del mundo. Y luego, claro, ¿por qué teoría del ciclo? Pues porque no solo queremos aprender, no solo queremos enseñar cómo seleccionar buenos negocios, sino también entender en qué fase de la coyuntura se encuentran esos buenos negocios, porque no es lo mismo comprar un buen negocio en un momento de auge absoluto con las valoraciones en general disparadas que comprarlo en un momento de liquidación acelerada de activos donde todo está cotizando con un descuento enorme y que te puede entrar el pánico justamente porque todo está cotizando con un descuento enorme, pero si entiendes en qué fase del ciclo estás y por qué normalmente las crisis no son el fin del mundo radical, sino que de las crisis se sale y cómo se sale, pues puedes tomar buenas decisiones macroeconómicas con criterio empresarial desde el campo de la inversión. Yo te haría una pregunta enlazando con lo que has dicho antes y con el value investing, y es, en esta situación en la que nos encontramos ahora, que probablemente estamos en un punto disruptivo desde un punto de vista tecnológico, hablabas antes sobre esa automatización, al final, eso quizás está más lejos, pero sí que es cierto que esta disrupción está probablemente pensando, has mencionado la inteligencia artificial, ¿cómo se establece el value investing o cómo ves que el value investing sus fundamentos sigan siendo válidos en un entorno tan diferente como pueda ser el que
estamos empezando y hacia el que vamos probablemente. Claro, a ver, si tomamos el value investing desde la perspectiva original de Graham, de lo que hay que comprar son colillas del suelo, ¿no? Sí. Recoger las colillas usadas del suelo, obviamente ese principio es difícilmente aplicable para comprar negocios incipientes y negocios muy novedosos. Ahora, si lo que tomamos es la filosofía más buffettiana de no solo negocios baratos, sino negocios buenos, claro, la nueva misión del gestor value, sobre todo si se quiere adentrar en esas aguas procelosas en todo caso, pero de disrupción tecnológica, es entender muy bien los sectores concretos en los que se está metiendo o en los que se quiere meter. Es decir, convertir su círculo de competencia, esos sectores sean su círculo de competencia. Y dentro de su círculo de competencia, ahí sí, coger aquellos que estén más baratos. Si además puede existir una incertidumbre grande, incluso un experto en la materia no tiene por qué saber exactamente qué va a suceder, bueno, tomar márgenes de maniobra mayores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque así te cubres frente al riesgo que pueda márgenes de seguridad mayores frente al riesgo que pueda suceder, ¿no? Entonces, yo creo que los principios son los mismos. Compra buenos negocios a buen precio y si dudas de que es un buen precio, margen de seguridad mayor, pero claro, hay que aplicarlos en casos distintos. Y ahí esa evolución de hacia dónde apuntamos, ¿no? Tener nueva formación que va más allá de la formación del inversor como tal. Si no, pues si quieres invertir en inteligencia artificial, tendrás que entender qué es eso de la inteligencia artificial, tendrás que entender cuáles son las distintas tendencias, qué potencialidades tienen, es decir, tendrás que entender la estructura de mercado. Pero lo mismo que si eres empresario y quieres invertir y quieres crear una empresa de inteligencia artificial, ¿no? Sería absurdo decir, no, yo me quiero meter aquí y no sé nada de este sector, pues no te va a salir bien. Claro. Entonces, el principio inversor es el mismo, pero hay que aplicarlo en un entorno cambiante y distinto. Ahí está la evolución, claro. Y dices algo que para mí es clave en el mundo de la inversión, que es la formación. Es decir, invertir en un sector, me da igual que sea, sin conocer, sin formarte, sin leer, sin estar continuamente aprendiendo sobre hacia dónde van las cosas, pues al final te va a llevar al desastre, porque al final es lo que tú estás diciendo, inversión, igual que empresario, y en este mundo disruptivo, que al final es lo que muchos gestores no están haciendo hoy en día, perderse todo el gran crecimiento de la tecnología porque quizá no han hecho el esfuerzo o no pueden hacerlo o les viene grande el esfuerzo de aprender qué está pasando, ¿no? en el mundo con estos sectores. O sea, uno ¿no? puede ser value, pero si no conoce la tecnología, sería muy irresponsable que se metiera en ese Desde sector. luego, claro. Pero, claro, si al no meterte dejas perder oportunidades muy valiosas, pues eso es un valor que no estás creando para tus Desde luego. partícipes, ¿no? Y hoy en día yo creo que ahí se está produciendo una tensión porque cada vez el mundo es más tecnológico, Sí. cada vez la tecnología pesa más. España es un país donde la tecnología pesa muy poco. Sí. Sabemos muy poco de eso, ¿no? Pero globalmente Sí, pero claro, pesa mucho. De nuevo, si no quieres restringirte al pequeñísimo mercado español, pues claro, tienes que abrirte a muchas otras cosas, ¿no? Desde luego. Hay una idea de la hipótesis de los mercados eficientes que a los value no les suele gustar como tal la hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis dice que no se puede batir sistemáticamente al mercado y los value lo que intentan demostrar es que sí, que ellos baten sistemáticamente al mercado. Pero en realidad la hipótesis tampoco dice exactamente eso. Hay un artículo de Stiglitz, de los años 80, Stiglitz y Grossman, que lo que dicen es que, claro, si un mercado fuera totalmente eficiente siempre, no habría incentivos para generar nueva información. Porque claro, si no hay oportunidad de ganancia, ¿para qué nadie va a investigar cuáles son los precios correctos, etcétera? Entonces, lo que dice Stiglitz y Grossman es tiene que haber una cierta ineficiencia que sea rentable de arbitrar y sea rentable de explotar. Entonces, el value investor en realidad es aquella persona que genera nueva información dentro de unos parámetros y dentro de una filosofía, pero que genera nueva información y que esa información es quien la puede utilizar en primer lugar, porque es una información que no preexiste, que por tanto nadie ha podido incorporar a los precios y que al crearla a un menor coste que los demás, pues ve que un precio no es el adecuado y ahí sí, cuando ya actúa conforme a esa información, mueve
el mercado y el mercado alcanza un nuevo punto de eficiencia, pero a través de su acción y de su información. Correcto. Con lo cual, lo fundamental aquí es la creación de nueva información que se consigue a través del estudio y la investigación hiperespecializada de cada uno de los sectores concretos en los que uno quiere invertir. Y algo que tú estás indicando y que me encanta porque estoy totalmente de acuerdo, que es el dinamismo Sí, claro. entre eficiencia e ineficiencia y cómo fuera un péndulo, ¿no? Que va moviéndose Claro. desde la eficiencia a la ineficiencia y desde la ineficiencia a la eficiencia ya iba creando las Es que oportunidades. lo que hoy es eficiente, cuando tenemos nueva información, nos puede parecer ineficiente. Exacto. Entonces eso es como un movimiento dinámico Claro. también de la economía, ¿no? Uno puede que decir, se produce en el mercado. Uno puede decir, si no hay nueva información, es imposible batir al mercado. Y eso, a lo mejor como principio, es correcto. Ahora, si tú creas nueva información que no tiene ningún otro agente y que por tanto no ha podido incorporar a los precios, ahí sí puedes Tú la batir puedes al mercado. aprovechar, claro. Y si tú eres capaz de crear sistemáticamente nueva información porque estás muy especializado en un sector y porque además, digamos, sigues una disciplina, al final el value investing es una especie de disciplina, ¿no? De hasta por aquí, en estos límites me debo mover. Y sigues una disciplina que es bastante sensata, pues claro, pues sí puedes lograr retornos sistemáticos. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí este Casting Strategies. Ha sido un placer charlar contigo. Estaríamos muchísimas más horas. Lo estaremos en otros vídeos que nuestros seguidores podrán ver dentro de zonavalue.com. Pero muchas gracias por estar aquí. Te invitaremos a alguna otra vez. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí este Casting Strategies con Juan Ramón Rayo. No olvidéis suscribiros al canal, compartir el vídeo si os ha gustado y nos vemos en próximos Casting Strategies.